¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, nos estamos reencontrando en este segundo segmento del ¿Y tú qué opinas? En este día martes, ya 18 de mayo, estamos conversando con el profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, Eliezer Bahamondes Mancilla, también reconocido porque ha tenido varios espacios en la educación y la política de la región. Te tocó desempeñar como Seremi de Educación, además de docente de aula en establecimientos educacionales, en la universidad. Ahí tuve la suerte de tenerte como profesor de historia contemporánea. Espero que haya sido una suerte. Y un dato aparte, pero justo el día de ayer conversábamos con otro estudiante tuyo que ahora fue primera mayoría en Puerto Natales. Justamente, profesor de historia igual, Guillermo Ruiz, que también te tocó. Guillermo, sí, qué bueno. Sí, justamente hablábamos nos acordamos un poco del proceso de la universidad, y ahora estás trabajando en la Superintendencia de Educación y sí. Es interesante esta mirada que puedes tener tú de gran parte del sistema educativo para estas reflexiones que surgen en esta, como decíamos al inicio, al final, perdón, del primer segmento, de en qué parada va a quedar Chile ahora, porque los movimientos sociales han nacido o se han fortalecido desde los estudiantes secundarios u universitarios. Y eso es una constante, si no son los estudiantes, son los obreros. Y vemos los 68, los 80, el 2006, 2011. Pero volvemos al punto anterior. Parece que el paso, así como el paso de la educación preescolar a la educación escolar, parvular y escolar más bien, muestran un quiebre. También pareciera que en la ciudadanía del joven al adolescente en la enseñanza media se genera un quiebre con el ciudadano completo, pleno de derecho, con la votación. Y si no son los espacios políticos tradicionales, ¿cuál es la respuesta, crees tú, para que esa persona, esa joven tenga un espacio en la sociedad para poder opinar, decidir, que no solamente sea la protesta? Mira, yo creo que ayer recibimos una bocanada, un temporal de temas que nos van a cruzar y que nos van a llevar un tiempo poder procesar convenientemente, ¿no? Pero indudablemente que yo hoy día leía varios artículos y varios comentarios, efectivamente que esto siempre lo decimos, pero yo creo que efectivamente ayer se dio. Yo creo que Chile ingresó a una nueva etapa política que va a estar caracterizado, que se caracteriza por el surgimiento de una fuerza importante e independiente, como yo diría, como grandes vencedores de este proceso. ¿Y por qué como grandes vencedores? Porque en definitiva, como lo hicimos, yo diría el 88, se aprovecharon del sistema para efectivamente dar el golpe de gracia, ¿no? Porque yo creo que antes del domingo, muchos pensaban en que se iba a mantener cierta hegemonía de los bloques históricos. Uh-huh. Y lo que quedó claro ayer es que efectivamente los partidos tradicionales sufrieron la peor de sus derrotas. Que yo creo que efectivamente se la venían prometiendo hace mucho tiempo, pero ellos en su ceguera no fuimos capaces de vislumbrarla, porque en definitiva muchas veces se dijo, mira, ojo, que la tensión es muy fuerte y este es un castigo a la política, es un castigo a los partidos políticos. Y los partidos políticos seguían en esta eterna justificación de que ganamos más escaños, ganamos más votos, ganamos más distritos, etcétera, etcétera. Y lo de ayer demostró efectivamente, en el caso más patético, que es la Convención Constitucional,
que efectivamente la gran ganancia es del mundo independiente. Lo que es una súper buena noticia en términos de la convención constitucional, y sobre todo porque la derecha no logró alcanzar el porcentaje necesario para imponer el veto. Y eso abre un espacio tremendamente enriquecedor. Yo creo que la convención constitucional nos va a sorprender a todos y va a generar un nuevo espacio de diálogo político, mucho más horizontal que el que actualmente se da en el Parlamento. La convención va a ser de alguna forma un paralelo al Parlamento, que va a tener incluso mucha más riqueza en su discusión y en su diálogo, porque en la convención hay una situación de igualdad entre los miembros de la convención. Nadie tiene títulos superiores a otro. Es decir, ayer Patricio Fernández lo graficaba muy simpáticamente. Decía, yo me voy a poder sentar donde quiera, porque no hay asientos No hay bancada distribuidos. Claro, en el Parlamento hay bancada. Incluso hay una testera donde se sientan los que dirigen, ¿no? El presidente. En la convención no. Y en la convención tienen que entrar ahora a definir el reglamento, cómo van a operar. Pero más allá de eso, lo que va a existir ahí es un diálogo entre ciudadanos. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que ese diálogo entre iguales va a permitir, de alguna forma, una disputa que va a ser más allá de izquierda y derecha. Porque no se va a replicar el eje de izquierda y derecha. Va a haber una discusión, más allá de las posiciones ideológicas de cada uno, ¿no? Porque en esto tampoco podemos pensar que va a haber mucha ideología ahí. Pero yo creo que va a haber un diálogo que va a permitir construir una constitución de mucha riqueza. Pensemos que van a estar incorporados los pueblos originarios, que hay paridad de género. O sea, yo creo que el resultado de la Convención Constitucional es una muy buena noticia, de la cual indudablemente los partidos tendrán que sacar muchas lecciones, pero indudablemente este es un castigo a todos los que formamos parte de los partidos tradicionales. Es una lección brutal, pero creo que era la única forma de aprender. Y siendo que las lecciones brutales a veces son las únicas que nos ayudan para aprender la historia de nuestro país, además de cambiar el eje de la política y de la estructura de la política más bien, como la estábamos llevando desde el 90 en adelante, con salvadas excepciones como el cambio del sistema binominal al proporcional que generó nuevos actores, etcétera, pero más que nada la misma visión de unos contra otros. ¿Crees tú que hay más sectores de la sociedad que recibirán lecciones, además de los partidos políticos, de aquí en adelante? Bueno, yo creo que todos aquellos sectores que no sepan leer los cambios que se están produciendo en la sociedad, y fundamentalmente el diálogo con la sociedad. Yo creo que los partidos tradicionales lo que sufren hoy día es consecuencia de la desconexión que tienen con el ciudadano común, con el ciudadano de a pie, que se dice normalmente, con la gente en los territorios. Yo creo que las candidaturas triunfantes el día de ayer, fundamentalmente el mundo independiente, yo quiero rescatar mucho lo que hicieron los movimientos feministas, ¿no? Lo que hizo la lista del pueblo es sorprendente. Es decir, son candidatos que trabajaron y que trabajan en el territorio y lograron interpretar los anhelos de esos sectores de la población que la mayor parte de las veces se sentían no considerados y no escuchados. Entonces, si hay una lección importante, es esta conexión que debe existir con la vida cotidiana de los ciudadanos, porque es la única forma de acertar después cuando se quieren construir leyes o desarrollar políticas públicas. Si tú no logras conocer cuál es la realidad que están viviendo los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos,
es imposible tener soluciones efectivas a los problemas que se viven. Lo otro es, como se ha hecho durante mucho tiempo, vivir en una burbuja. Como decía alguien ayer, los expertos electorales mirando planillas, Excel, haciendo cálculos, y tuviste los resultados. Pues ningún analista pudo dar con la expresión de lo que aconteció ayer, por más injundia teórica que quisieron colocarle, los resultados terminaron superándolo. Entonces, yo creo que esa es la reconexión que se requiere. Ese es el llamado de atención, y al cual hay que considerar, porque indudablemente que vivimos otra realidad a partir de lo que aconteció ayer. Y ya dando una mirada más regional a esta situación, bueno, lo mencionaba, de los 3 constituyentes electos, 2 son independientes, 2 no son de la región, y el tercero tampoco vive hace mucho rato en Magallanes. Entonces también es una elección a ese regionalismo trasnochado o pachotero que a veces sale de magallánico, a que la cosa no es tan como se estaba diciendo, de que hay más apertura en pensamiento y en aceptar ideas. Sí, lo que pasa es que de repente hay una exacerbación de este supuesto regionalismo a ultranza que en definitiva de alguna forma lesiona la riqueza de nuestra identidad cultural más que nos ayuda, ¿no? Yo creo que Magallanes es una región única por una serie de características, ¿no? Físicas, geográficas, morfológicas, de poblamiento, de relación de este concepto de Patagonia en integralidad, ¿no? Que no distingue territorio entre lo que hoy día es chileno y es argentino, que forma parte de un solo espacio territorial. Por lo tanto, tenemos otra condición especial en relación al resto del país, y eso marca una característica. Ahora, tratar a partir de eso de sacar réditos políticos, a mí me parece bastante mal gusto, siempre me ha parecido mal gusto, ¿no? Pero indudablemente los que lo han utilizado después no trepidan en términos de su beneficio personal, el traer gente afuera para lograr ganar elecciones. Y hasta ahí llega, por lo tanto, el regionalismo, ¿no? Pero indudablemente que lo de ayer en términos de constituyentes deja lecciones también que hay que aprender. Yo creo que, por ejemplo, el desempeño de Elisa, indudablemente que yo no diría que sorprende, pero sí demuestra lo que ya te decía yo, del tremendo trabajo y despliegue territorial que hizo para lograr un escaño en condiciones muy adversas, es decir, no formar parte de los partidos tradicionales, no ir en pacto con los partidos tradicionales, ser una figura reconocida a nivel del mundo feminista, pero no del conjunto de la sociedad. Bueno, eso te indica el desarrollo del territorio, eso que no aparece en los medios, eso que no se visualiza en nuestros medios de comunicación, pero que se está desarrollando y está pasando. Y cuando llega el momento de la votación, bueno, eso se expresó el día de ayer. Mira, yo hoy día leía un artículo a propósito de este mismo tema, que decía relación del financiamiento de las campañas en relación a los resultados. Lo que se daba siempre en la política tradicional es que el empresariado jugaba a distribuir plata a todo el espectro político, ¿no? Desde la derecha hasta la centroizquierda. Y eso aseguraba que el que recibía mayor financiamiento efectivamente salía. Ayer esa regla de oro de la política se quebró. Y efectivamente los que recibieron mayor aporte de los grupos económicos, de las familias más ricas, efectivamente perdieron. Y ganaron aquellos candidatos que venían del mundo independiente sin financiamiento, que trabajaban en el territorio. Por mencionar algunos.
Cortázar, que fue uno de los financiamientos más altos de la campaña, el caso de Correa Sutil, que también quedó fuera, el caso de Mariana Elwin, con apoyo también, que también quedó fuera, y otros candidatos más de derecha, que eran Blumel, que también se perdió. Por lo tanto, hay una demostración, otra lección de la elección de ayer, que efectivamente el dinero en esta pasada, y ojalá que a futuro sea lo mismo, ya dejó de ser una garantía de éxito desde el punto de vista electoral. Y eso es indudablemente una excelente noticia para el sistema político. Solo uno de los constituyentes electos en la región de Magallanes tenía un alto aporte, un alto gasto, al menos Sí. lo transparentado. Y bueno, vale decir, aunque es solo un eco a lo que ya ha mencionado Elisa Justinovich, que claro, hay un gran trabajo de la coordinadora en general, porque si uno empieza a revisar el voto de cada uno de los integrantes, Sí. en su nicho lograron este triunfo, que es justamente otra elección para los partidos. Al ir especialmente la centro izquierda en varias listas, no lograron ningún objetivo hacia donde querían llegar, digamos. Bueno, el caso alcaldicio es el más claro, ¿no? Claro. Sí. Y me gustaría el otro triunfo destacado de este fin de semana, que igual como la elección de gobernadores regionales establece que el 40% es el piso para poder ganar en primera vuelta, si no hay en segunda vuelta, para tener un buen porcentaje de representatividad. En Magallanes se logró ese porcentaje, pero en gran parte del país no. Los gobernadores regionales van a tener que ir a segunda vuelta. Sí. Por favor. Sí, de hecho hay tres casos, uno en el norte, Aysén y Magallanes, las únicas tres regiones donde se definió en la primera vuelta, y con un porcentaje muy importante, es decir, Jorge ganó con mucha facilidad en la región de Magallanes. Un pronóstico que ya indudablemente estaba sobre la mesa, ¿no? Y efectivamente también se entiende la campaña de la derecha que se desarrolló en contra de Jorge, ¿no? Que era yo nunca conocí propuestas de la derecha. Lo único que conocí eran los ataques que hacían a Jorge Frías, ¿no? Por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, o por lo que hizo y lo consideran que no lo había hecho bien, pero no solo de la derecha. No, por supuesto, de todos los candidatos que iban a gobernador, pues era el foco de atención, pues, ¿no? Era como el cabro chico que le hacen bullying en el colegio y todos aprovechan la oportunidad, ¿no? Pero indudablemente el fruto de su triunfo es fruto del trabajo que él ha desarrollado, más allá de su figura de intendente, yo me atrevo a decir, ¿no? Del periodo exitoso que él hizo como intendente regional en el gobierno de Bachelet, fundamentalmente por el trabajo que él ha desarrollado como médico, por el trabajo que desarrolló durante la pandemia en el hospital clínico, por la trayectoria política y comunitaria que tiene, ¿no? Y eso indudablemente que la ciudadanía lo recoge, lo valora y termina dando su apoyo porque tiene confianza, ¿no? Yo creo que en esto tiene que ver también en la elección de ayer, también con reconocer esos méritos, ¿no? Y por eso, y vuelvo a insistir, por eso que hay tanto triunfo de independientes, ¿no? Y de independientes que tienen una trayectoria que la ciudadanía reconoce. Y yo creo que en el caso de Magallanes y específicamente en el caso de Jorge, lo que hace la ciudadanía en darle su apoyo es en renovar la confianza en alguien que tiene los pergaminos y que la ciudadanía le otorga la confianza de que va a cumplir con lo que ha dicho, ¿ah? Y que es una persona honesta que va a desarrollar el cargo con honestidad y con transparencia. Yo creo que son las condiciones y las características que la ciudadanía valora en medio de una política que muchas veces se ve como fruto de personalismo, de egocentrismo y de cosas muchas veces no muy claras, ¿no? Entonces creo que
la gente valora este esfuerzo por recuperar el sentido y el valor de la política como una actividad de servicio, ¿ah? Que muchas veces se pierde en el objetivo de servicio, y que cuando el político se retira, lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a que los políticos se retiren, ¿no? Entonces no los vemos nunca retirarse. Entonces, cuando el político se retira en las mismas condiciones en las cuales ingresó al cargo, porque es una condición de servicio. A mí realmente los liderazgos políticos que me han asombrado en el último tiempo, o sea, desde hace mucho tiempo, el caso del Pepe Mujica, presidente de Uruguay, que el tipo vive una vida de sencillez antes de ser presidente, después de ser durante su presidencia y posteriormente después de ser presidente. Y el tipo llega en su momento a renunciar a su cargo de senador porque dice, mire, ya no puedo desarrollar las mismas condiciones y quiero retirarme. Y el compadre se va a vivir una chacra muy sencilla, habiendo sido presidente de la República. Angela Merkel deja el gobierno después de no sé cuántos años y se va a vivir con la misma sencillez que ha vivido durante su tiempo de primera ministra, de canciller. Entonces, esos son los ejemplos que muchas veces nosotros nos genera envidia, porque nosotros, siendo un país bastante más humilde, de bastante menos recursos, con tanta desigualdad, muchas veces vemos que los políticos en general se comportan como los nuevos ricos de esta sociedad. Entonces eso es lo que genera distancia también con la actividad política, y eso es lo que necesariamente tenemos que recuperar. Entonces en buena hora, con todos estos nuevos liderazgos que dan otra señal a la política y a la población de que efectivamente este es un servicio que se viene a dar por un tiempo determinado y al cual hay que colocarle fecha de vencimiento. No hay nadie en la sociedad, yo siempre repito, no hay nadie en la sociedad que sea tan imprescindible para que vaya a estar en un cargo eternamente. No hay nadie. Si es una locura. Aparte que refrescar los cargos significa darle oportunidad a gente nueva con nuevas ideas que pueda hacer una mejor gestión. De eso se trata, ¿ah? Eliezer, simplemente me queda agradecerte el espacio para poder compartir estas reflexiones desde las diversas miradas y de los diversos espacios que la opción de la ciudadanía nos da. Hemos pasado desde la primera infancia, por el establecimiento educacional, hasta la elección misma. Y ahora viene un proceso que no hay que ser solo observadores, creo yo, sino hay que ser partícipes, preocuparnos permanentemente. Hace un par de días lo conversaba con alguien por WhatsApp. El control ciudadano tiene que existir, no solo en los representantes, sino que en la participación constante y permanente de lo que hacen los actores políticos. Y te agradezco nuevamente el espacio, Eliezer, y quiero, ojalá que las personas que hayan seguido esta conversación a través de Polar Comunicaciones le haya también hecho eco a alguna de estas miradas o reflexiones que hemos realizado. No, muchas gracias a ti por la invitación y el espacio para conversar así con libertad de diferentes temas. Y como tú señalas, yo creo que viene un tiempo muy interesante, sobre todo a propósito de la Convención Constitucional. Yo creo que ahí es necesario, como decías tú, hacer un seguimiento, un control, ir viendo los temas que se discuten, los acuerdos a los que se van logrando, los avances que se van logrando, porque no olvidemos que después esa constitución, una vez redactada, viene la sanción nuevamente de la comunidad, si estamos de acuerdo con ese texto definitivo o no. De todas maneras, yo creo que este espacio constituyente indudablemente que nos va a dar una constitución mucho más diversa, mucho más multicultural,
mucho más justa que la que indudablemente tenemos ahora. Así que yo creo que iniciamos una buena época, que espero que se dé también con tiempos políticos de mucho más diálogo, más conversación y también más acuerdo en aquellas materias en las cuales se puede llegar a acuerdo. Exacto, no podemos tampoco esperar que todo se arregle después de la constituyente, si hay elecciones presidenciales de parlamentarios a la vuelta de la esquina. Exacto, sí, así es. Eliezer, muchas gracias. No, gracias a ti, Javier, que estés muy bien. Y a Y un ustedes, saludo. amigos y amigas que nos están siguiendo a través de las pantallas de Polar Comunicaciones o de los diversas formas de escucharnos y vernos. Si Dios así lo quiere, nos encontramos el próximo martes nuevamente a eso de las 3 de la tarde. Soy Javier Muñoz Vidal y que tengan una muy buena tarde. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.